Vamos a ir juntos, hermanos, ahora a la palabra de Dios. Después de la enseñanza quiero tener darles unos anuncios, pero por ahorita vamos a ir a Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, donde queremos aprender de lo que nos dice allí, y aquí ahora básicamente completamos nuestro bosquejo, pero llevamos todavía, hay más. Proverbios capítulo 13, hemos titulado, como ya lo conocen, verdades para considerar. Hay verdades, y este proverbio está lleno de verdades. Hemos visto ya hasta ahorita 9, y nos faltan todavía unas cuantas más, porque en cada una de ellas, hermanos, hay retos para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros hay retos. Hoy vamos a ver la verdad acerca del aprendizaje. Es lo que del verso 15 nos dice. Note el verso 15 de Proverbios 13. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Ahora, noten cómo empieza. Dice, el buen entendimiento da gracia. Estamos hablando de la enseñanza de Dios. Ahora, hay enseñanza humana, la enseñanza basada en la persona, en la filosofía humana. No hay duda que da conocimiento. No hay duda que da conocimiento. Aquí hay un librito, una vez le hablaba, hace años le hablaba a un señor de Cristo, se entregó, tenía ese libro y dije, pues ya no le va a servir, le dije, ¿por qué mejor no me lo regala a mí? Y me lo dio entonces, las enseñanzas de Buda. Y es interesante lo que él presenta, pero todas sus enseñanzas son alrededor de él nada más. Todo es nomás para enfocarse en él. Y el que al final sale como el principal de todo, pues es él. El problema es que él está muerto y ya no resucitó y no va a resucitar hasta en el día del juicio final. Así es que toda enseñanza, no importa si idea de alguien como Buda o Mao Zedong o Confucio o Alá, Mahoma, perdón, no importa, es lo mismo. Son o puede ser de un gran profesor de nuestra época, gran pensador, filósofo, con muchos títulos de diferentes áreas en la educación, pero todo llega al mismo lugar. Es terrenal y está enfocado en lo humano. No tiene, aunque tenga beneficios filantrópicos, de ayuda y de beneficio social, todavía sigue siendo egocéntrico, todavía sigue siendo terrenal. No nos levanta por arriba. Diferente es la enseñanza. Por eso dice la Escritura que el conocimiento, es el apóstol Pablo, el conocimiento envanece. Conocimiento es acumulación de información. Y hay personas que saben tanto, le decimos como una enciclopedia andando, saben tanto, han leído tanto de tantos temas y conocen tanto, pero a la misma vez no conocen nada, porque no conocen los caminos de Dios, no conocen la filosofía de Dios. Entonces, el conocimiento, dice el apóstol Pablo, envanece. Y no es de ese conocimiento que el versículo aquí está hablando, y no es eso lo que el escritor tiene en mente bajo la dirección de Dios. La enseñanza basada en la persona de Dios y en la palabra de Dios da sabiduría. La enseñanza basada en la palabra de Dios y en la persona de Dios, entonces da sabiduría. Y ahora es totalmente diferente, como hemos dicho ya,
Sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Y ver la vida desde el punto de vista de Dios no se puede sin tener su sabiduría, sin verla, sin poder tener ese entendimiento que viene nada más por conocer la filosofía divina. Así es que Dios quiere que tengamos el aprendizaje celestial. Por supuesto que Él quiere que estudiemos también, que tengamos capacidades académicas. No hay duda que Él usa nuestro conocimiento académico. El apóstol Pedro fue un apóstol de Jesucristo, fiel al Señor, pero era un pescador. A pesar de su limitado desarrollo académico, Dios le permitió escribir 2 cartas. Lo inspiró y lo usó para 2 cartas. El apóstol Pablo era un académico, un rabí judío. Se había educado en la mejor universidad y su maestro era el mejor de todos en el tiempo de Pablo. Y entonces Dios usó esa academia y la usó para escribir 13 cartas del Nuevo Testamento. No hay duda, hermanos, que Dios usa nuestra academia cuando de verdad queremos usarla para gloria de Dios. Podemos tener mucha academia, pero nunca la ponemos a la disposición de Dios. Dios no la usa porque pues nunca se la dedicamos a Él. Pero no hay duda, hermanos, que Dios quiere sobre todas las cosas que seamos sabios. Así es que vamos a aprender acerca de la verdad del aprendizaje. Primero que nada, noten, el verdadero aprendizaje tiene su origen en Dios. Y digo que tiene su origen en Dios. Por eso la palabra aquí, el buen entendimiento, viene de esa, tiene esa connotación, esa idea, ese trasfondo. Viene de Dios. Implica un regalo de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 22. Primero. Siempre yo oigo a veces que el hermano dice primera de Crónicas. No, no es primera, es primero. Son 2 tomos. Tomo 1 y tomo 2. Entonces, el primer tomo del capítulo, el capítulo 22, primero de Crónicas, capítulo 22, David, orando por Salomón, le menciona esto como un regalo de Dios. Le dice él allí en segundo de Crónicas 22 y el verso 12, le dice él, Dios te dé, le dice ese conocimiento. Le dice él así, dice, y estuvo, no estoy en segundo, voy a primero. Sí, estoy mal. Ahora sí, 22. Fíjense ustedes lo que Dios, 22:12, lo que le dice, hablando de Salomón, le dice, Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Note para qué quería la prudencia. ¿Qué es lo que David pide? Le dice que tengas entendimiento y prudencia para gobernar, guardando la ley de Jehová tu Dios. Entonces, es un regalo de Dios. Implica virtudes divinas. Sabiduría, prudencia. Aquí se usa la palabra prudencia. También es una palabra que se usa para hablar de inteligencia, discernimiento, prudencia, sabiduría. Todas esas palabras están conectadas con esta palabra buen entendimiento. La palabra entendimiento conlleva todas estas ideas. Así es que tiene su origen en Dios porque es un regalo de Dios, porque implica virtudes divinas. También tiene resultados que honra a Dios. Note los resultados, da gracia. El buen entendimiento
esa capacidad dada por Dios para tener inteligencia, para hacer las cosas de Dios, discernimiento, prudencia, sabiduría, tiene resultados, da gracia. Da gracia primero para con Dios, para con Dios. Allá en Génesis 6:8 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La verdad, hermanos, es que usted lee varias veces en la Escritura, Daniel dice que, y sus 3 amigos, dice que Dios le dio gracia a ellos delante de aún el rey, no solamente el esclavo que les cuidaba. Dice que la Escritura que Dios le dio a José gracia delante de Faraón, delante del capitán de la guardia de Faraón, delante del carcelero y luego después delante de Faraón. Hermanos, el buen entendimiento da gracia. Entonces, tiene resultados da gracia para con Dios y para con los hombres. Gracia, por un lado, es, en cuanto a Dios se refiere, es el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Eso es gracia. Yo sé que a veces oímos la palabra gracia como el don inmerecido de Dios. No me gusta esa definición porque esa definición implica que hay cosas que merecemos que Dios nos haga y nos dé. Cuando decimos gracia es el don inmerecido de Dios. Ok, entonces, ¿merezco la lluvia, el sol? No. Esa es benevolencia de Dios, esa es la misericordia de Dios. Gracia de Dios es diferente. La gracia de Dios tiene que ver con el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Gracia de Dios es la que nos alcanza cuando nosotros no queremos volver a ver a Dios. Dios nos alcanza para que volvamos a ver a Dios. Esa es su gracia. Gracia de Dios es cuando está ahí sentado, estamos ahí en la banca sentados, oímos el mensaje de Dios y el Espíritu de Dios toca nuestros corazones. Eso se llama convicción. Ilumina nuestra mente y nos da entendimiento para que entendamos lo que el predicador está hablando, aunque no somos salvos. Nos da gracia para que seamos convictos de nuestros pecados y creamos en Él. Esa es gracia de Dios. Gracia es por eso el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que todos los hombres sean salvos. ¿Cómo somos salvos? A través de la gracia de Dios. No es que nosotros lo buscamos, Él nos buscó. No es que nosotros sentimos dolor por nuestro pecado, Él nos trajo convicción de pecado a través del Espíritu y la palabra. Gracia de Dios es el deseo y el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Por eso en Génesis 6:8 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Fue salvo y le sirvió a Dios. Esa es gracia para con Dios, pero para con los hombres es lo que decía antes, es ser acepto delante de los hombres, ser aceptado delante de los hombres. En Esther 5:2, ahí 5, yo creo que es 5, Esther dice que su papá de crianza, Mardoqueo, le dijo, entra y habla con el rey. Ella le dijo, no puedo entrar, no he sido llamada a ver al rey, y hay una ley que es ley en Medo Persa. Cualquier persona que entre a ver al rey sin ser llamada por el rey, hay una sola ley para esa persona, que muera, a menos que el rey extienda su cetro, si no, muere. Y yo no he sido llamada. Bueno, dijo Mardoqueo, entra de todos modos. Y fue aquella frase cuando después de orar y pedir que oraran por ella, le dijo a ella, a su padre de crianza, Mardoqueo, voy a entrar. Y si perezco, que perezca. Y entró. Y allí en Esther 5:2 dice que el rey, dice allí que ella halló gracia delante de el rey, y el rey extendió su cetro de oro, y entonces ella se inclinó delante del rey y tocó el cetro. Gracia de Dios es ser aceptado. Gracia es ser aceptado. ¿Y qué hace
este aprendizaje, hermanos, esta sabiduría, tiene resultados que honran a Dios. Nos da el poder y el deseo para hacer la voluntad de Dios. Cuando usted y yo estamos leyendo la palabra de Dios, y allí Dios nos habla, cuando leemos, a veces uno va leyendo y como que la palabra salta allí, y dice, mira esto, qué bonito, qué hermoso esto, y se le queda a uno en la mente, le llega al corazón, y se emociona leyendo eso. ¿Quién lo hizo? Ese fue Dios dándonos su gracia para entender aquello, para vivir, para creer, para vivirlo, para experimentarlo en nuestra alma. Esa es gracia. Eso es lo que hace este aprendizaje. Pero como dije ya, cuando nuestra conducta es controlada por Dios, cuando nuestros pensamientos y acciones son controlados y dirigidos por la palabra de Dios, ¿qué sucede con nuestros semejantes? Dice la Escritura que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Aún el enemigo no sabe qué hacer, porque cuando él esperaba una cosa, le hicimos otra cosa que él no esperaba y quedó asustado. Aún a sus enemigos. Por eso, hermanos, este aprendizaje es tan vital. Por eso es la importancia de leer la palabra, porque de esta manera es que somos, cuando leemos la palabra, ahora estamos adquiriendo conocimiento de Dios. Cuando la creemos, ahora la vivimos, ahora podemos servir a Dios. Cuando la practicamos, ahora vivimos en santidad de vida. Ahora nuestros actos agradan a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros patrones, a nuestros compañeros de trabajo. A todos le agrada. ¿Por qué? Porque este aprendizaje es divino y trae bendición a nuestra vida. Pero hermanos, cuando cerramos la Biblia, cuando cerramos la palabra, pues no hay aprendizaje. Cuando venimos a la iglesia y no venimos con el deseo de aprender, pues no hay aprendizaje. Cuando no venimos a la escuela dominical, pues no hay aprendizaje. Cuando venimos una vez nada más el domingo en la mañana, hay menos aprendizaje. De tal manera que es difícil que Dios transforme nuestra mente sin la palabra. Tiene que estar allí. Por eso la importancia de leer la palabra para conocer. De esta manera vamos entrando a ese aprendizaje. Tiene su origen en Dios. Tiene resultados que honran a Dios. Tiene consecuencias por desprecio. Mire lo que dice otra vez nuestra porción. Mas el camino de los transgresores es duro. Consecuencias. Es interesante cuando estaba estudiando la palabra transgresor. Transgresor nos da la idea de alguien que viola la ley, alguien que transgiere, se revela, transgrede y ofende. Pero es interesante que la palabra hebrea no lleva esa idea. Sí lleva esa idea, pero es diferente. No sé, el transgresor que aquí está hablando, no es un transgresor que viene así abiertamente. No, es interesante ver que la palabra se usa para describir algo que cubre. Cubrir, esa es la idea aquí en transgresor. La palabra que se usa para transgresor es la palabra vagar. Y es una palabra que se usa en la Biblia para cubrir. También se usa para describir a un traidor, a un desleal. Así es que el transgresor es una persona que actúa de manera encubierta. Por eso se usa para hablar de un traidor, para un desleal. Por ejemplo, en Jeremías 3:20, Dios la usa allí para hablar de su pueblo. Y note cómo le dice Dios a Israel. 3:20. Note lo que le dice.
Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Pero como la esposa infiel abandona, desleal, traición, engañoso. Ahora, allí se usa para hacer la palabra desleal. Pero note Salmo 78, 57. El salmista usa una figura allí bien interesante que se usa para describir un transgresor, como estamos hablando en Proverbios. Salmo 78 y el verso 57. Dice que esta persona, Salmo 78, la última parte, bueno, y el verso 57, 78, 57, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Arco engañoso. O sea, parece que servía, parece que era de verdad, parece que de verdad, pero cuando agarraban para tirar, el arco era engañoso. Ese es un transgresor. La palabra transgresor aquí es alguien que es desleal, que traiciona, alguien que aparenta ser, pero no son. Y eso, hermanos, cómo Dios nos advierte de eso. Dice, si rechazamos, y vamos a ver eso ahorita, cuando no apreciamos, porque se le dé aquí, más el camino de los transgresores, en comparación con el del buen entendimiento, el que tiene buen entendimiento ha aceptado la enseñanza de Dios. Y ahora puede agradar a Dios y también a los hombres, porque tiene esa conducta controlada por la palabra de Dios, que es sabiduría de Dios. Pero el camino de los transgresores, el traidor, el infiel, el que actúa encubiertamente, desleal, traicionero, dice, es un camino duro. Duro, ¿por qué? Porque obviamente hay un refrán que dice que el que las usa, las imagina. Entonces, como yo soy así, me imagino que todos son como yo, malvado. Y el que traiciona, el desleal, el que transgiere de esa manera, que actúa encubiertamente, como él es así, como la persona es así, piensa que todos son iguales que él. ¿Me entiende? Y entonces no hay confianza. ¿Cómo voy a confiar en alguien que yo pienso que es igual que yo? No. Entonces, por eso es duro. ¿Por qué? Porque no se puede ser amigos. Es difícil hallar amigos así. No podemos ser amigos con alguien de quien sospechamos. Como yo pienso que es igual que yo, de traicionero, desleal, encubierto, esa es la palabra aquí, transgresor, alguien que cubre. Entonces, el resultado de esa manera de actuar es sospecha de todo, es duro. Llegamos a ser personas escabrosas, engañosas, difíciles de poder tratar con ellos. ¿Por qué? Porque es transgresor. Entonces, como le dije, no es alguien simplemente quiebra la ley, no. El transgresor aquí es alguien que actúa encubiertamente, que parece que es, pero que no es. Es duro para la persona transgresora, porque nunca puede tener confianza en nadie, porque siempre piensa que la otra persona es igual que él. Entonces, y es duro para el amigo o la persona que trata con el transgresor,
¿Por qué? Porque tiene que sentir y vivir la experiencia del engaño, de la traición, de la deslealtad. Transgresor. Por eso el camino es duro. Duro para él y duro para la persona transgresora y duro para el que se asocia con el transgresor. Por eso, hermanos, Dios nos ayuda a nosotros a no ser transgresores. A no solamente hacer algo que ofende a Dios, pero hacerlo, como diríamos, con premeditación, alevosía y ventaja. Y eso es duro. Cuando somos cristianos así, la paz de Dios no está en nosotros. En la iglesia no hay armonía, no hay paz. ¿Por qué? Porque nadie se confía en nadie. Hay chismes, hay engaños, hay mentiras, hay falsedades. Y la iglesia se llena de chisme por todos lados. ¿Por qué? Hay un montón de transgresores. Cuidado. ¿Por qué llega uno a ser así? Porque no quiso aprender con enseñanza de arriba. Pero note el verso 14, el verso 16, perdón. Todo hombre prudente, y eso es el aprendizaje de arriba, tiene su origen en Dios, tiene resultados que honran a Dios, tiene consecuencias por despreciarlo, tiene distintivos únicos por el que lo adquiere. Distintivos únicos. Note, dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. Distintivos únicos. Hermanos, se usa la palabra prudente, porque así es. Dice, todo hombre prudente procede con sabiduría. Prudencia tiene esa connotación, astuto, alguien que es bien capaz. La palabra aquí, prudencia, prudente, lleve esa manera, de dos maneras. Se usa astuto, como la serpiente en Génesis, dice que era astuta más que todos los animales que Jehová Dios había hecho. Pero en su buena manera, el buen uso, que como está usada aquí, tiene que ver con ser alguien que es cuerdo, no loco, pero piensa bien, es prudente, piensa primero, actúa con estabilidad, con madurez. Piensa primero, habla después. ¿No le ha pasado a usted eso que habla primero y piensa después? Y después dice, ¿para qué dije eso? Pues ya lo dijo. Ahora queremos componerlo de mil maneras, explicando pero ahora ¿cómo le cambiamos? El prudente piensa primero. Hay un pasaje bien hermoso ahí mismo en Proverbios. Vaya al capítulo 24 de Proverbios. Note 24 y el verso 3. Mire qué bonito. Con sabiduría, Proverbios 24, 3. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Produce estabilidad en el hogar. Otra vez, tiene distintivos únicos. ¿Y cuáles son? Dice aquí que el hombre entendido es prudente, procede con sabiduría, su hogar está estable, es sabio en su actuar, en su manera de tratar con sus hijos, con su cónyuge. En el hogar huele ese distintivo que solo viene de Dios, que no produce fricción, pleitos, celos, iras, no. Sabe qué decir y cómo decirlo, cómo corrige a sus hijos. Por eso les he dicho tantas veces, hermanos, usen la palabra de Dios cuando corrijan a sus hijos. Busquen versículos que se adapten y que adopten
a lo que van corrigiendo. No, no, no hablen, no hablen demasiado así fuerte, ofensivo, dañino, despreciativo. No, ese niño de 1 año, 2 años va a entender más si le ayudamos a razonar con la palabra de Dios. Ese niño de 8, 9, 10, ese jovencito de 15, 16, le digo a los padres siempre 15, bueno ya 13, 14, 15, 16, la edad del oscurantismo en la juventud. No saben nada, pero piensan que saben todo. Están en oscuras, su mente está descubriendo un montón de cosas, su cuerpo está pasando por un montón de cambios jamás vistos y están emocionados, pero bien confusos. Y ahí necesitamos la palabra, para irle ayudando a razonar. Déjelo pensando, como le he dicho tantas veces, una palabra de la palabra de Dios, una frase con la palabra de Dios allí, lo deja pensando, lo deja analizando, lo deja evaluando lo que está haciendo. Por eso lo confrontamos con la palabra. Produce estabilidad en el hogar, produce estabilidad personal. Estabilidad personal, dice Proverbios 12 y el verso 16, un poquito más adelantito de donde estamos. Note el verso 16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria, ¿qué cosa es? Prudente. El que no hace caso de la injuria, dice Proverbios 12 y el verso 16, es prudente. Como dije la otra vez, el necio tiene mecha corta. Una palabrita y boom, explota. El prudente tiene mecha larga. Dice, no hace caso de la injuria. Pasa por alto la injuria. No explota luego. No, la deja pasar. Da estabilidad personal. Piensa antes de actuar, como dije ya, allí el mismo Proverbios 14. Dele vuelta y vaya al capítulo 14 de Proverbios y vea el verso 15, como dice Proverbios 14 y el verso 15. El simple todo lo cree. De ellos es que vive la propaganda. Ve el anuncio y dice, aquí está, esto es así. No, no es así. Oye cualquier cosa y dice, no, a mí me dijeron esto y esto y esto, pero ¿quién? No, yo lo vi allí, así debe ser. Y ya, va a comprar lo que oyó. No, hace lo que... No, la propaganda vive de el simple, porque todo lo cree. Pero note el avisado, el prudente, mas el avisado mira bien sus pasos. Antes de dar el paso, piensa si eso agrada a Dios, conviene, es el tiempo de Dios, está bien esto que voy a hacer. Piensa primero, vaya a 22.3. Dice 22.3, la misma, más o menos igual. El avisado ve el mal y se esconde. El avisado ve el mal y se esconde. Y el simple pasa y recibe el daño. Le dije, esta persona prudente, por eso tiene sus distintivos únicos, especiales. Y termino con, vaya a Proverbios otra vez donde estábamos, y vaya al capítulo 14 y ve el verso 18. Qué bonito el verso 18. Dice, los simples heredarán necedad. Proverbios 14, 18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. ¿Sabe qué hace, hermanos? Lo que nos hace líderes es cuando nuestra manera de vivir y actuar influye sobre otras personas para que actúen bien. Eso es ser líder. Lo que nos hace líderes no es hacer que las personas hagan lo que queremos, no. Es cuando nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, influye sobre otros para que actúen correctamente. El padre sabio no es el que obliga a sus hijos a que hagan lo que quieren porque él es el que manda. No, es el que influye con su conducta
para que sus hijos hagan lo que agrada a Dios. Los cónyuges sabios se ayudan mutuamente, se afilan mutuamente, se edifican mutuamente. Hermanos, por eso, de nuevo nuestra porción, la verdad acerca de el aprendizaje, el buen entendimiento da gracia. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Y hermanos, esto no es solamente para los académicos, es para todos nosotros. Yo he visto personas con muy poca academia, pero muy sabios, muy sabios. Sus consejos, su conducta, su manera de actuar, cómo influye sobre otras personas, que uno piensa, pero este sabe mucho, pero no sabe nada de las cosas de arriba. Por eso Nicodemo se quedó con la boca abierta cuando dijo el Señor: te es necesario nacer otra vez. ¿Cómo nacer otra vez? ¿Puede un hombre adulto entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Le dijo: tú no entiendes nada de las cosas de arriba, nada. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios que las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Pero hay gente que no entiende el lenguaje espiritual, no comprende el lenguaje espiritual. ¿Por qué llegamos a ser así? Porque simplemente no nos empapamos, no saturamos de la palabra de Dios. Cuando venimos con el deseo de aprender, aprendemos. Cuando leemos con el deseo de aprender, aprendemos. Hay libros hermosos, no son la Biblia nada más, pero hay libros cristianos que tienen tanta enseñanza que le ayudan a uno a crecer espiritualmente, pero hay que leerlos. Dicen: es que a mí no me gusta leer. Mejor no digo. Porque, hermanos, los libros son muy buenos maestros. El que no lee está arruinado. Está arruinado académicamente, intelectualmente, porque el cerebro es como un hule. Lo más que le apretamos, lo más que se estira. El cerebro que deja de leer, que deja de aprender, que estás, ahí quedó. Es un cerebrito así de chiquito. Dice que cuando repartían cerebro yo llegué tarde. No, nadie llegó tarde. Todos tenemos capacidad. Lo que pasa es que algunos han dejado de usar su cerebro para las cosas de Dios. Como el pueblo de Israel le dijo Dios: ustedes son buenos para hacer lo malo, pero para hacer lo bueno nunca aprendieron. Nunca aprendieron. A hacer lo bueno, jamás. Hermanos, les digo allí, a todos los redimidos, Dios nos dio dos ayudas únicas para hacernos sabios: su palabra y su espíritu. Cuando somos salvos, tenemos el Espíritu de Dios. Pero cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu nos tiene a nosotros. Una cosa es que tengamos el Espíritu, otra cosa es que el Espíritu nos tenga a nosotros. Hay muchos cristianos que tienen todo salvo tiene el Espíritu, pero no a todo salvo el Espíritu lo tiene. No, hay muchos salvos que son tan carnales que no pueden distinguir las cosas espirituales. Dios nos ayuda a nosotros a aprender, a ejercitarnos en el aprendizaje de lo alto. La verdad acerca del aprendizaje. Vamos a dejarlo ahí, vamos a orar.